A los 19 años, Michael Arce ingresó a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro con el sueño de convertirse en el primer general afroecuatoriano del ejército. Yo quería hacer la carrera militar porque primeramente era mi objetivo de vida o mi plan de vida y era uno de mis sueños en ese momento. Los sueños de Michael se convirtieron en pesadilla a causa de los prejuicios raciales. Negro vago, negro sucio, negro perezoso, negro hijo de puta. Y fue la repetición, porque vi a mis abuelos, a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, luego sentí yo misma lo que es discriminación y luego ver en mi hijo, o sea, se me multiplicó todo. El dolor fue más grande porque ver sus ilusiones rotas, no solamente en el sentido psicológico, sino en el sentido físico también, el maltrato que tenía en todo su cuerpo y lo psicológico. Ese fue el daño más grande que yo vi en mi hijo y que me partió el alma como madre, como ser humano. No admitía que la sociedad siga incurriendo en este tipo de tratos al ser humano. Yo vi a una persona capaz, preparada, como cualquier otra persona. Estaba psicológicamente capacitado, físicamente capacitado, y si él ingresó ahí, tenía derecho, se ganó el derecho de estar ahí, y tenía que estar ahí, pero simplemente los preceptos del racismo aquí en el Ecuador, que el afroecuatoriano es un delincuente, es un vago, es un sucio, es un pobre, que no tiene capacidad para estos sitios y que nació solamente para ser mandadero de los demás. Ese es el pensamiento y dije, no, con mis hijos ya no va a pasar eso, ni con otro hijo de otro afroecuatoriano más. En el 2011, Michael Arce denuncia ante la Defensoría del Pueblo violencia física y psicológica por parte del instructor de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro por ser afroecuatoriano. No importa si hay o no señales físicas, no importa si hay o no daños materiales que se puedan percibir por los sentidos. Lo que interesa es que ha habido una conducta discriminatoria porque la esencia de la conducta, el núcleo de la conducta es la discriminación. El tribunal en primera instancia no lo comprendió así. El Tribunal de Garantías Penales quería ver la sangre corriendo por las calles para afirmar que había un delito de odio racial. Luego la Corte Provincial de Justicia sí comprendió el problema que tenía. Y la Corte Nacional, sobre todo, cuando devuelve el expediente a instancia de apelación, hace muy notorio que no se estaba evaluando el caso como tenía que examinarse. El caso no era un caso de violencia física motivada por el odio racial. Era un caso de odio racial que se había manifestado en actos de violencia física, de violencia psicológica y de violencia moral. Y el caso fue tratado finalmente así, lo que en el contexto ecuatoriano es un hecho sin precedentes. Es la primera vez que las Cortes de Justicia del Ecuador examinan este problema desde esa visión de la discriminación como un acto delictivo. Tenemos que identificar un mensaje en concreto, yo creo que esto es la intolerancia a aquel que por ser distinto al patrón que en su cabeza tienen los oficiales militares de lo que debería ser el militar ecuatoriano, sobre todo el que ocupa un cargo como oficial de las Fuerzas Armadas, tenemos que segregarlo, tenemos que separarlo. Es un mensaje realmente de intolerancia, pero hay otros mensajes escondidos. Uno de ellos es el racismo, que ya en términos concretos les lleva a pensar a quienes se encuentran en estas estructuras verticales, ¿no? Como son las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado. Podríamos pensar en la policía, por ejemplo, a que no tienen las mismas capacidades de lucirse, de destacar, de demostrar espíritu militar, quienes no son el blanco, entre comillas, promedio, que en realidad en nuestro país no existe, ¿no? Porque todos tenemos algún nivel de mixtura, todos somos mestizos en este país al final. Y el otro mensaje muy fuerte que se envió a través del caso, que es muy lamentable, es un mensaje además de machismo muy marcado. Porque las comparaciones recurrentes en el contexto de las declaraciones testimoniales, en el contexto de los informes documentados que presentaron las Fuerzas Armadas en el marco del proceso, en respaldo de la conducta de Encalada, comparaban a Michael con las mujeres para decir que los negros son menos que las mujeres. Pero justamente haciendo esta alusión, las mujeres ya son poco,
Los negros son inclusive menos. Entonces nos dieron a la sociedad un mensaje de machismo muy malsano a nivel de las Fuerzas Armadas que de un tiempo a la fecha están tratando, se supone, de incorporar a sus filas más mujeres. Entonces, ese es otro mensaje que va escondido en la discusión del caso Arce. Y finalmente, el otro mensaje muy simbólico que también está implícito en la forma en que las Fuerzas Armadas trataron el caso es esto de nosotros estamos más allá del bien y del mal. A nosotros las cortes no nos pueden juzgar. ¿Cómo puede un civil decirnos que estamos haciendo bien o mal si ellos no entienden nuestras dinámicas? Informe de la Defensoría, la Fiscalía inicia la indagación previa en mayo de 2012. Para julio del 2013, después de su investigación, la Fiscalía formula cargos por delito de odio contra el instructor teniente Fernando Encalada. Después de un largo proceso legal que incluyó 2 apelaciones, el 9 de marzo de 2016, la Corte Provincial de Pichincha sentencia al teniente Encalada por delito de odio, fallo que fue ratificado en firme por la Corte Nacional el 5 de julio de 2016. La sentencia incluía una ceremonia de disculpas públicas que debía ofrecer el teniente Encalada a Michael Arce en las instalaciones de la ESMIL. Yo pedí la baja voluntariamente por la discriminación, por la tortura, por los tratos inhumanos que yo recibí. Así de simple. Soy un ser humano y merezco respeto. Vengo a ofrecer mis disculpas públicas al señor Michael Arce por las supuestas agresiones por las cuales ha sido víctima por parte de mi persona.